Doctor Oscar Iván, empecemos a hablar ya de cómo va la campaña puntualmente. Si uno se pone a ver las encuestas hoy en día, encuentra que más de la mitad de los colombianos, o por lo menos la mitad, eso expresan lo que uno ve en las diferentes encuestas, no lo conocen a usted. Para unos analistas eso es bueno, pero teniendo en cuenta, porque digamos, hay posibilidades de que la gente en la medida que lo conozca pues, se pueda enganchar con lo que usted está proponiendo, pero la elección ya está encima. ¿Cómo está afrontando esa realidad? Álvaro, muy interesante. Lo primero que uno aprende en política es que un día es una eternidad. Entonces, cuando uno le dice, no, es que faltan 10 semanas para una campaña presidencial, todo puede pasar en 10 semanas. Que no me conocen, es cierto. Yo lo veo siempre como una gran oportunidad. Por esto estos espacios son claves. ¿Dónde está la clave del conocimiento? En televisión. Y obviamente la televisión es muy notoria, en particular en el último mes de campaña. Ahí es donde yo diría se definen las campañas políticas hoy. Las campañas colombianas también obedecen a principios de modernidad. Cada vez son más cortas, cada vez tiene una mayor dosis de un medio como la televisión y eso es lo que termina definiendo. Yo espero, por ejemplo, que el presidente Santos sí me salga a los debates, porque los debates son la oportunidad para que los colombianos puedan definir qué tipo de país quieren y quién debe ser ese líder que oriente al país en función de los sueños y las aspiraciones de cada ciudadano. Entonces, la televisión será un medio muy importante y yo tengo mucha confianza que en estas 10 semanas que faltan vamos a continuar ese mejoramiento, ese avance, porque yo creo mucho en esa política de ideas, de propuestas. Yo estoy recorriendo el país, lo he venido haciendo con mucha disciplina y con una profunda convicción. Montamos ahora la caravana de la victoria, estamos yendo en bus a todos los lugares del país. Eso es fascinante, ese diálogo popular en las calles, en las carreteras, en las ciudades, en los municipios, para escuchar al ciudadano y que el ciudadano tenga mucha claridad de cuál es el estilo de trabajo, a dónde queremos ir en un gobierno Oscar Iván Zuluaga. Luego yo lo veo como una gran oportunidad para crecer aún mucho más y ganar las elecciones el 25 de mayo. Después de las elecciones de Congreso, su candidatura y la de Enrique Peñalosa pues dieron un salto importante. ¿Usted esperaba que ese salto fuera tan grande? ¿Cómo lo analiza? ¿Qué se puede ver? Me pareció interesante además porque yo siempre lo decía. Es que la elección presidencial arranca después del 9 de marzo y así fue. De un momento a otro cambió el mapa político. Y esa era la realidad que siempre habíamos tratado de demostrar que iba a ocurrir. Entonces la campaña empezó, es muy interesante. Aquí hay varias cosas claras. Lo primero es que el país no quiere la reelección de Santos. Lo segundo... ¿Por qué está tan convencido de eso? Pues porque las encuestas en eso siempre son categóricas. Un presidente que supuestamente, como él lo muestra, ha tenido todos los resultados, el poder, la mermelada, los medios, las apariciones diarias por el hecho de ser gobernante en televisión, en todos los medios de comunicación, y tenga un techo que no ha pasado nunca el 25-30%, quiere decir que no tiene condiciones para ganar en primera vuelta. El número de candidatos que estamos participando, que somos todos una alternativa frente a lo que representa Santos, hace que sea una competencia muy interesante, que el presidente que busca la reelección no puede ganar en primera vuelta y eso por sí ya es una derrota política para el presidente. Y eso va a ser la constante a lo largo de esta campaña. Entonces va a ser muy interesante, somos varios compitiendo y eso le va a dar una dinámica porque el elector va a tener diferentes opciones. Yo espero en este proceso y estoy seguro que así va a ser, ganarme la confianza, la credibilidad de los ciudadanos para ganar las elecciones el 25 de mayo. Usted habla ahora del presidente Santos. ¿Qué cree que ha hecho bien el presidente Santos en este gobierno? ¿Qué le reconoce? Mire, me parece que el tema de comunicaciones ha mostrado un muy buen desarrollo. Tengo un muy buen concepto del ministro de Comunicaciones. Y el tema de la deuda, creo que hay continuidad. Me parece que Colombia ha logrado un activo muy importante en el manejo, por ejemplo, de la política que tiene que ver con la deuda pública, sobre todo en la parte internacional y externa. Mientras Colombia tenga buen acceso a los mercados financieros, es un país que siempre va a poder enfrentar dificultades. Ya me dijo lo que cree que ha hecho bien este gobierno. ¿Cuáles son las principales fallas que usted le ve? No, la lista sí es muy grande. Y este es un gobierno la diferencia de fondo es que el presidente Santos hizo elegir con unas ideas y gobierna con otras. El presidente Santos nos ha hecho trampa, nos engañó
Y arrancó con el desmonte de la política de seguridad democrática. Cuando toma una decisión, entregarle las llaves de la paz al régimen de Chávez en Venezuela. Y un régimen que es una dictadura, es el garante de un proceso de paz de una democracia como la colombiana. Ahí se inició realmente el cambio de fondo dentro de lo que nosotros esperábamos, porque así nos lo había dicho él, porque así había sido su comportamiento como ministro de Defensa, y era la ilusión que teníamos cuando lo elegimos. Resultó completamente distinto. Pero es un gobierno que fracasó en la reforma a la justicia, en la reforma a la educación, fracasó con la política agropecuaria, no hay política industrial. Lo de San Andrés creo que ha sido una posición débil, no se ha defendido la soberanía de Colombia como corresponde. Entonces, cuando uno empieza a ver toda esa suma de hechos, muestra que el gobierno lleva al país por un camino equivocado. Colombia no tiene claridad, este es un gobierno que no tiene convicciones, actúa mediáticamente y eso es muy grave para el país. La fuerza pública se ha desmotivado y está desmoralizada. Y los riesgos de La Habana son enormes para el país. La negociación en La Habana está significando un debilitamiento de las instituciones y la democracia colombiana. Y por eso nosotros le estamos presentando una alternativa al país clara, cómo recuperar la seguridad, cómo recuperar el liderazgo del presidente para que nuevamente sea el comandante en jefe de las fuerzas militares, cómo avanzar en la educación de nuestros jóvenes, en la política agropecuaria, en la salud. Ya me habló de eso. Ese tema de las fuerzas militares, lo que está pasando con las fuerzas militares, ¿qué diagnóstico tiene usted sobre ese asunto? Pues gravísimo. Mire lo que ocurrió ayer. El asesinato a sangre fría de 2 policías que cumplían una labor social en Tumaco. Fueron secuestrados, torturados y asesinados a sangre fría. Eso es un hecho doloroso. Y eso me ha llevado a una reflexión muy clara, Álvaro, y lo he analizado con mucha cabeza fría. El presidente Santos hace poco en España, en una entrevista a un periódico de España, decía que el proceso de paz solo se acabaría si había un atentado o moría un personaje, una personalidad. Y mi reflexión es, ¿y quiénes son estos 2 policías que fueron asesinados? ¿La vida de ellos no vale? Y por eso le voy a pedir al presidente Santos que suspenda este proceso en La Habana. El país no puede dar un salto al vacío de esta manera. Es que la vida de todo colombiano vale por igual. Es que no podemos aceptar que las FARC sigan siendo una organización criminal, sentada en La Habana, reclutando niños, asesinando policías, extorsionando a los ganaderos. Hace poco me decían los ganaderos de una región, Yondó, Antioquia, desde que empezó La Habana las FARC se ha ido metiendo. Hoy los han extorsionado, los han obligado a abandonar sus fincas con un propósito muy claro, expropiar esas tierras para negociarlas en La Habana, en una zona de reserva campesina, por Dios. Entonces, ¿qué vamos a decirle a los tenedores de tierra en el país? Mire las quejas de la Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Cuáles son los riesgos para el sector agropecuario? El sector agropecuario está paralizado. La transacción de tierras está paralizada por los riesgos que hay en La Habana. Se está negociando el país en La Habana y eso es muy grave. Por eso le estoy pidiendo al presidente Santos que suspenda esos diálogos en La Habana porque las FARC siguen siendo una organización terrorista y no han tenido una sola señal de querer una paz negociada. ¿Cuál es su posición frente a lo que pasa en Bogotá y lo que pasa con el alcalde Petro? Pues lo de Bogotá es muy grave. Bogotá está en un caos. El alcalde no ha tenido la capacidad desde el inicio de gobernar la ciudad. Se tomó una decisión por parte de la Procuraduría en función de las normas constitucionales. Se han agotado todas las instancias judiciales para que se defina jurídicamente. Bogotá necesita un alcalde que le dé gobernabilidad a los ciudadanos. La ciudad es un caos. ¿Cómo crece la inseguridad? El problema de la movilidad, el problema de la vivienda. ¿Cómo explica que un alcalde paralice la vivienda en la ciudad de capital de Colombia, donde está el 30% de las necesidades de vivienda? Entonces, esa dificultad que hoy tiene Bogotá solamente tiene una solución y es que se cumplan las decisiones judiciales y Bogotá elija un nuevo alcalde como corresponde a las decisiones que se han tomado por parte de las instituciones. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que hicimos un recorrido amplio por muchos temas y de verdad fue un placer tenerlo aquí en el programa. Álvaro, muchas gracias, muy grato este encuentro y tener la oportunidad de hablar de toda esta faceta que hay detrás de Oscar Iván Zuluaga como candidato a la presidencia de la República. Bueno, veremos cómo se desarrolla esta campaña. Muchas gracias nuevamente. Nos va a ir muy bien, Álvaro, y espero volver
ya como presidente de la República a este mismo espacio. Bueno, muy bien. Palabras más con Álvaro García.